Buenos días, me llamo Miguel Bayarri y he formado parte de la Comisión Histórico-Artística del conjunto hospitalario de aquí de San Juan del Hospital y sobre el año 95, con motivo de unas visitas que hicimos con el anterior rector a los monasterios de Tarragona, de Poblet, Vallbona de les Monges y Santes Creus, en una de esos viajes tuvimos que rendir visita a una familia valenciana que tenía también una residencia, una casa señorial en una pedanía de Bañeres del Penedès, creo que se llamaba el pueblo, que se llamaba Saifores, eso es, sí, Saifores. Y en uno de los cobertizos nos llamó la atención que encontramos en los laterales de esta sillería. Los ocho laterales. Rápidamente comprendimos que se trataba de una pieza antigua y el propietario se ofreció a hacer la donación a la iglesia y con posterioridad fuimos al mismo Saifores a recogerlas y ya nos planteamos el problema de la restauración completa de todo el conjunto. Para lo cual tuvimos que ir a hacer varias visitas. Visitamos la Catedral de Tarragona y la Catedral de Gerona para ver si encontrábamos ejemplos o laterales parecidos a la sillería que nosotros tuvimos. Tuvimos la suerte de que en la Catedral de Tarragona estaban prácticamente los mismos laterales. Como creo que sabéis, las sillerías, los coros de las sillerías están montados en dos, hay una parte del coro alto y una parte del coro bajo. Suponemos que esta sillería era de la parte del coro alto. Nosotros procedimos a hacer las mediciones de las ménsulas para apoyar los brazos y de la espina dorsal para facilitarles a los carpinteros el que pudieran reconstruirla con la mayor fidelidad posible. Para ello contactamos con una carpintería de Serra, los hermanos Arnal, y les proporcionamos un reportaje fotográfico completo de todo lo que les he mencionado antes, tanto de las ménsulas apoyabrazos como de la espina dorsal. Y como les he dicho que era una sillería alta, hubo que hacerle un dosel, una plataforma con una doble finalidad, que la silla presidencial, al estar sentado, la visión del sacerdote estuviera por encima del altar y que emulara a la parte de la sillería, que estuviese un poco más alta, que es lo que se pretendía. Junto con las 8 piezas rescatamos 3 misericordias, 1, 2 y 3. Y hubo que hacer una recomposición del espacio para ajustar la medida de la sillería entre este pilar y este pilar del paño central del presbiterio. Con lo cual tuvimos que hacer 3 medidas diferentes, respetar las medidas de las 2 ménsulas de los lados y hacer 1, 2 y 3 a otra medida y esta un poco más ancha para completar el paño central como les he dicho. Hubo que tallar las bases de la misericordia y eso nos lo hizo un artesano también de Serra que se llamaba Fausto y nos las talló. Me parece recordar que no rescatamos 3, sino que había más piezas, pero había una de ellas que estaba bastante inservible. La verdad es que ha quedado muy bonito y muy acorde con la estructura y la arquitectura del centro. Muchas gracias.